al principio del tema de endopostes. Ustedes tuvieron el parcial ya, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer un repaso de algunos conceptos de endopostes y de preparaciones hoy. El próximo teórico va a ser de carillas de porcelana, así que, o de frentes laminares cerámicos, bastante relacionado con los temas de estética. Pero esto es fundamental que lo tengamos claro. Si a alguno le surge alguna duda a medida que vamos hablando, me pregunta. Básicamente, lo que vamos a repasar es, hoy, en algunos casos clínicos que se nos van a presentar en el consultorio, vamos a hacer endopostes y en otros casos no vamos a hacer endopostes, ¿sí? No sé si el doctor Fernández Bodero les habló un poco de esto, pero hoy existe un concepto que se llama no post, que es que en los elementos dentarios que tienen tratamiento endodóntico y que el espesor de las paredes o de la dentina fundamentalmente es suficiente y en más de 3 paredes, se puede reconstruir con resina con dos objetivos. Uno, directamente para lograr la reconstrucción del elemento dentario con resina, o bien para generar un núcleo, un pilar, sobre el cual después se va a realizar una corona. Entonces, la reconstrucción con endopostes va a ser cuando tengamos que darle más soporte a nuestro núcleo y cuando no tengamos suficiente resistencia en las paredes remanentes del elemento dentario. Es decir, que lo que vamos a evaluar puntualmente es el espesor de la dentina. Nosotros sabemos de que cuando un elemento dentario tiene, ¿ven la flechita donde estoy marcando? ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Bueno, en el gráfico de la izquierda tenemos un elemento dentario con una cavidad, un piso de esa cavidad y la cámara pulpar por debajo. En el elemento de la derecha lo que tenemos es el mismo elemento dentario sin ese piso de la cavidad, con lo cual la altura de las paredes se vuelve mucho más largas, ¿sí? Y mientras menos dentina tenemos, más frágiles, porque cualquier obturación que pongamos aquí al medio, cuando nosotros le hagamos fuerza desde oclusal, estas fuerzas se van a traducir lateralmente y en todos los sentidos. Entonces, estas fuerzas laterales van a producir que tiendan a abrirse las paredes y que tiendan a fracturarse a nivel de la base del piso de la cámara pulpar, donde se ven estas marcas rojas, azules y amarillas. Vamos a dejarlo para otra. ¿Ves? El endoposte lo que va a lograr acá es darle más resistencia no a la estructura del elemento dentario, sino al núcleo, a la parte del pilar que va a soportar la corona. Eso quiere decir de que si la resistencia del pilar va a estar dada por las paredes, por la dentina de las paredes, no va a ser necesaria la colocación de un endoposte, sino colocaremos un endoposte para ayudar a reforzar más ese núcleo que va a recibir fuerzas oclusales. Los endopostes básicamente que vamos a utilizar van a ser de fibra de vidrio, que es este translúcido que vemos aquí, o de fibra de cuarzo, que son los opacos. Los translúcidos de fibra de vidrio tienen como ventaja un módulo de elasticidad más similar al de la dentina, lo cual los hace biomecánicamente más aptos, porque ustedes saben que el endoposte en sí mismo no actúa de manera separada, de manera aislada, sino que actúa como un sistema. Ese sistema es el endoposte en sí mismo, la adhesión que tiene el endoposte al cemento de resina y la adhesión del cemento de resina a la dentina del conducto.
Esos tres componentes, la dentina, el cemento y el endoposte, van a trabajar en una unidad, van a trabajar juntos. Y al trabajar juntos, el hecho de tener un módulo de elasticidad similar va a hacer de que trabajen de forma más homogénea. Para esto, el endoposte de fibra de vidrio tiene dos grandes ventajas. La primera ventaja, la que les decía, un módulo de elasticidad similar a la dentina. Por otro lado, el endoposte de fibra de vidrio, o sea, el más translúcido, tiene como ventaja también que permite el paso de la luz a través de las fibras de vidrio. Entonces, ese paso de la luz permite la utilización de cementos duales que se endurezcan en el interior del conducto, o sea, que se active su catalizador en el interior del conducto, lo que hace más favorable también su cementación con cementos de resina. Así que cuando utilizamos cementos de fibra de cuarzo que son opacos, vamos a tener, por un lado, un módulo de elasticidad de mayor rigidez al de la dentina. Y por otro lado, vamos a tener la imposibilidad de que pase la luz al interior del conducto, por lo cual no vamos a poder utilizar cementos duales, sino que solamente vamos a poder utilizar cementos de resina de polimerización química. Con respecto a la longitud de la preparación de los conductos, siempre vamos a tener algunos parámetros de referencia que van a ser muy importantes tener en cuenta para el éxito de nuestra reconstrucción con endopostes. Por un lado, siempre vamos a dejar un cierre apical, o sea, un cierre apical de la endodoncia de entre 3 y 5 milímetros. Nunca va a ser menor o inferior a 3 milímetros el cierre apical que dejemos. Por otro lado, vamos a buscar un endoposte que se adapte lo mejor posible a la anatomía que tiene el conducto radicular sobre el que estamos trabajando. Eso quiere decir de que tenga un diámetro lo más parecido posible y una forma, un diámetro del endoposte que se adapte mejor a la forma de nuestro conducto. Nosotros sabemos que vamos a utilizar ensanchadores que van a ser diseñados específicamente para el endoposte en el que vamos a trabajar. Lo que buscamos es que el endoposte esté lo más adaptado posible a las paredes del conducto radicular y de esa forma tenga el mayor contacto posible o la mayor adaptación para lograr una mejor adhesión, pero también un mejor comportamiento biomecánico, por lo que decíamos de que la dentina, el cemento y el endoposte van a trabajar juntos. Entonces, esa película de cemento no tiene que ser de gran espesor, sino que tiene que ser de un espesor delgado. Y tiene que ser buena la adhesión de la fibra de vidrio al cemento y del cemento a la dentina. Entonces, vamos a utilizar un ensanchador específico para el diámetro y la forma que tenga el endoposte que vamos a utilizar. Hay algunas otras referencias, como la corona del diente homólogo, que se puede tomar, pero en realidad eso no tiene significancia biológica sobre el tratamiento. O bien podemos decir que podemos ensanchar también 3/4 del largo de la raíz, tampoco tendría mayor significación en lo biológico. Lo que sí tiene importancia es la altura de las crestas óseas. Las crestas óseas, ustedes saben, es el tejido óseo que va a rodear y a sostener a la raíz del elemento dentario y por lo tanto vamos a tener que considerar cuánto de nuestro endoposte va a quedar por dentro de esas crestas óseas. ¿Qué quiere decir? De que nosotros aquí nos vamos a manejar no tanto ya por milímetros, sino por proporción. Eso quiere decir de que lo que nosotros tengamos del endoposte por dentro de la cresta ósea, fíjense con la flecha, esta es la altura de la cresta ósea hasta donde se ven fibras periodontales, lo mismo aquí. Lo que vamos a tener por dentro de la cresta ósea va a ser desde aquí hasta donde empieza el cierre apical. Esto. Esta misma medida, supongamos que sean 12 milímetros, es lo que vamos a poder tener hacia afuera con nuestra corona.
quiere decir de que la parte que está sostenida por dentro de la cresta ósea va a funcionar como un brazo de resistencia de una palanca donde el fulcrum va a estar a la altura de la cresta ósea y el brazo de palanca va a ser lo que está por fuera de la cresta ósea. El brazo de palanca no puede superar en dimensión al brazo de resistencia. O sea que el máximo aceptable va a ser una proporción 1:1. Si no, va a ser biomecánicamente desfavorable. Aquí lo vemos. También cuando ensanchamos en diámetro el conducto, lo ideal o el límite sería tener 1/3 de espesor de pared de raíz, 1/3 de preparación para el endoposte y 1/3 de pared. No superar esta proporción de 1/3, de ensanchar más de 1/3 el ancho del conducto con respecto a las paredes. Si nosotros, volviendo a lo que hablábamos recién de las crestas óseas, tenemos un endoposte o un perno colado con mucho más razón porque va a ser más duro, más rígido. Fíjense, y tenemos reabsorbidas las crestas óseas y nuestro perno llega a la altura de las crestas óseas, acá se va a generar un brazo de palanca, que es esta fuerza, esta flecha verde que vemos aquí, que genera una fuerza no axial, y este brazo de palanca va a actuar a nivel de un fulcrum, aquí a nivel de las crestas óseas, que va a generar la fractura del elemento dentario. Por eso es que tenemos que tener que el endoposte tiene que ingresar por dentro de la cresta ósea y tener una proporción de 1:1 por dentro de la cresta ósea con respecto al brazo de palanca extracoronario. Lo mismo lo que decíamos recién, independientemente de la forma que tenga nuestra raíz, si nuestra raíz es más circular, seguramente nuestro conducto también va a ser más circular. Si nuestra raíz es ovoidal, el conducto generalmente se corresponde la forma del conducto con la anatomía de la raíz, o si la forma es arriñonada, también el conducto va a ser arriñonado. Pero no tenemos que excedernos de 1/3 del diámetro de nuestra preparación para poder mantener la resistencia de las paredes del elemento dentario con respecto a las fuerzas que le va a transmitir el perno. ¿Sí? Aquí vemos cómo si la raíz es ovoidal, generalmente el conducto también es ovoidal, y también vamos a mantener esa proporción de 1/3. Los materiales que utilizamos para hacer endopostes van desde la fibra de vidrio que vimos recién, la fibra de cuarzo, o bien la fibra de carbono, que generalmente son endopostes de color negro. La fibra de carbono es liviana, pero tiene una altísima resistencia, pero no son estéticos, no permiten el paso de la luz y tienen una dureza muy superior a la dentina, con lo cual no los hace los más estéticos, ni los de mejor adhesión, ni los más biocompatibles. Después de eso tenemos endopostes metálicos, que pueden ser lisos, pueden ser roscados, pueden tener algún tipo de retención. Generalmente son de titanio, los que se utilizan ahora, pero que cada vez se utilizan menos, que se pueden utilizar, generalmente no se utilizan cementos de resina para cementarlos, sino más bien ionómeros vítreos, o bien los pernos colados. El perno colado se sigue usando y van a escuchar a muchos autores o muchos protecistas que dicen que no los utilizan más. Y la realidad es que en el único caso donde utilizaríamos un perno colado sería en un elemento dentario donde prácticamente no tenemos más remanente coronario y queremos salvar esa raíz por algún motivo. O porque el paciente no puede hacerse implantes o no quiere, o por algún motivo queremos salvarlo cuando no tenemos más remanente y podemos hacer un perno colado que tiene un poco más de resistencia.
porque si en un elemento sin remanente ponemos un endoposte de fibra de vidrio, se nos va a doblar seguramente ese endoposte y vamos a tener problemas. Vamos a pasar esto. Vamos a hablar del efecto de encapsulamiento o del efecto Ferrule. Esto ya hablamos en el teórico de introducción que dimos antes de la preclínica, pero es importante repasarlo y es importante que lo tengan presente. Si nos vamos a lo que dice la bibliografía, los estudios, ¿hasta cuándo es conveniente mantener un elemento dentario y cuándo es conveniente colocar un implante? Este es un detalle no menor. Generalmente lo que dicen las publicaciones es que es conveniente mantener un elemento dentario cuando tiene un remanente de, coronario de más de 2 milímetros. Y ese remanente coronario de más de 2 milímetros tiene por lo menos 3 paredes y esas 3 paredes tienen un espesor de dentina suficiente. Esos 2 milímetros mínimo, lo ideal es que sea más, pero esos 2 milímetros mínimo, es lo que va a permitir hacer un pretallado. Fíjense acá en este dibujo cómo está el hombro, y estos serían los 2 milímetros de remanente coronario. Lo mismo por palatino, tenemos el hombro por palatino, y de estos 2 milímetros de remanente coronario, que es lo que va a permitir hacer el efecto de encapsulamiento, es decir, que la corona, que la restauración encapsule a ese remanente coronario. Ese encapsulamiento lo que le va a permitir es mayor retención, pero básicamente que no se desplace, ¿sí? Que no gire. Si nosotros tenemos un elemento a ras de encía y le ponemos una corona, cuando a esta corona le aplicamos fuerzas no axiales, esta corona va a tender a desplazarse, a desalojarse, a desadaptarse, ¿sí? Entonces, el efecto Ferrule o el efecto de encapsulamiento lo que va a hacer es darle más estabilidad a la corona. Fíjense, acá en la foto podemos ver cómo hacemos una preparación, ¿sí? Donde tenemos el hombro, ¿sí? Tenemos pretallado el elemento dentario, ¿sí? Generalmente lo ideal es que quede en esmalte este tejido, pero es fundamental de que tenga dentina en su interior. Entonces, los pernos lo que van a hacer es ingresar por dentro del conducto, pero también adaptarse un poco sobre ese remanente dentario para lograr mayor estabilidad y mayor resistencia. Esto en el caso de los pernos colados. Si fueran endopostes, se utilizaría este remanente dentario para darle más estabilidad también al muñón y a la corona para que no se desplace, como decíamos recién, con el efecto de encapsulamiento o el efecto Ferrule. Vamos a hacer un poquito más rápido esto. Aquí lo que vamos a ver es cómo hacemos una técnica directa para hacer un patrón de Duralite para mandarlo a colar y a hacer un perno colado. Puede ser en un elemento anterior o en un elemento posterior. Generalmente los elementos, los pernos colados se utilizan en los elementos posteriores más que en los elementos anteriores. Fíjense cómo se pretalla el elemento. En este pretallado vamos a eliminar también todo lo que es caries residual o bien alguna resina, ¿sí? Que no va a ayudar a darle más retención en el caso de los pernos colados. No funciona así cuando trabajamos con endopostes de fibra de vidrio. Hacemos la preparación del conducto, ¿sí? O sea, pretallamos, marcamos el hombro, dejamos el tejido sano y con soporte, preparamos el conducto, fíjense acá, ¿sí? Con un ensanchador para conducto del diámetro que se adapte
al conducto que estamos trabajando. Acá ya no tiene tanto que ver con el endoposte, porque no vamos a utilizar un endoposte preformado, sino que vamos a adaptar la morfología del perno a la morfología del conducto. Y luego, con un pin plástico con retenciones, lo vamos a probar con Duralay, utilizando el monómero y el polímero y un pincel, vamos a ir agregando Duralay a ese pin plástico hasta adaptarlo a la altura del conducto. Para eso en el conducto vamos a utilizar algún tipo de separador, que puede ser alguna vaselina líquida, por ejemplo, insuflándole un poquito de aire, y vamos a ir colocando el Duralay en estado plástico dentro del conducto, pero antes de que se endurezca totalmente, vamos a sacarlo y ponerlo varias veces para que el Duralay no se endurezca en alguna retención que pueda haber quedado dentro del conducto. Porque si hay alguna zona retentiva dentro del conducto y se mete el Duralay ahí, cuando querramos sacarlo si se endureció, no sale más y vamos a tener que gastarlo con un ensanchador y es una complicación. Así que, fíjense, con este pin que tiene un manguito, vamos agregando el Duralay, vamos sacando y poniendo hasta que endurece. Y una vez que ya tenemos el conducto bien registrado, bien adaptado, lo que vamos a hacer es ir agregando Duralay a nivel del muñón, a nivel del pilar, para ir reconstruyendo el pilar como se ve aquí. Una vez que está listo, lo retiramos y lo mandamos a colar. Bueno, vamos a pasar a preparaciones. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Cuando hablamos de preparaciones, lo que estamos hablando es de desgastar un elemento dentario que puede o no tener tratamiento endodóntico. Hoy por hoy, ustedes saben que se intenta preservar la vitalidad del elemento dentario. Hace 20, 30 años se hacía endodoncia en todos los tratamientos en todos los elementos que se les iba a hacer corona. Hoy, con la adhesión y con los nuevos materiales y las nuevas técnicas, se intenta preservar la vitalidad del diente. Como así también se intenta preservar la estructura dentaria, preservar lo más que se puede el esmalte y preservar lo más que se pueda la dentina. Así que las preparaciones van a tener que negociar entre generar un espacio suficiente para un material restaurador, que generalmente va a ser, en este caso, porcelana, distintos tipos de porcelana, y por otro lado, preservar la estructura dentaria lo más que se pueda. Y en el medio van a estar los sistemas adhesivos, que son los que van a permitir que nuestras restauraciones se adhieran, se retengan y tengan estabilidad y soporten bien las fuerzas a las cuales van a ser sometidas, sean elementos posteriores o sean elementos anteriores. Una cosa que les quiero decir además es que, volviendo al material restaurador, les quiero hacer un repaso sobre esto. Ustedes saben de que tenemos restauraciones. Acá a la izquierda, esto que vemos aquí es un esquema de una corona metalocerámica. Lo negro, lo oscuro, es metal. Lo que se ve por aquí afuera es cerámica. Obviamente lo que está por dentro es el elemento dentario que está preparado o tallado. En el caso de las restauraciones cerámicas, fíjense cómo se ve aquí, la porcelana tiene un espesor bastante uniforme, ¿sí? Reproduce la morfología del elemento dentario y según la estética que querramos o la exposición a fuerzas que va a tener nuestra restauración, va a hacer que determinemos que sea de un material
cerámico o de otro. Básicamente tenemos 3 materiales cerámicos, ¿sí? El más estético es la porcelana feldespática. La porcelana feldespática es la porcelana más, la que más se adapta a generar efectos ópticos parecidos a la estética de un elemento dentario. Entonces, si nosotros queremos hacer algo súper estético, vamos a utilizar porcelana feldespática. Ahora, si esa restauración que nosotros queremos realizar, que sea estética, va a ser sometida a muchas fuerzas, la porcelana feldespática tiene muy poca resistencia. Entonces, vamos a dejar de lado la porcelana feldespática y vamos a utilizar un material que se llama disilicato de litio. El disilicato de litio es un material que tiene propiedades ópticas bastante aceptables y bastante más resistencia, unas 4 veces más resistencia que la porcelana feldespática. Ahora, si vamos a hacer un molar en un paciente bruxómano que va a estar sometido a muchas fuerzas, seguramente vamos a utilizar dióxido de circonio, ¿sí? Óxido de circonio. El circonio es el que tiene más resistencia y el que tiene menos versatilidad en cuanto a los efectos ópticos que se pueden lograr. Después existen combinaciones, casquillos de circonio con porcelana feldespática por fuera, te da resistencia y más estética, o bien disilicato de litio, donde se le puede agregar también porcelana feldespática para darle efectos ópticos, ¿sí? Entonces existen también combinaciones, pero es importante que repasemos esto, porque vamos a tener que evaluar el espesor que le vamos a dar a cada una de nuestras preparaciones según vaya a ser de porcelana feldespática sola o de feldespática sobre circonio o de silicato de litio, ¿sí? O de disilicato de litio más porcelana feldespática. Entonces, esto tenganlo presente, vamos a hablar un poco más de esto el próximo teórico cuando hablemos de carillas de porcelana. Así que los principios que vamos a tener para hacer una preparación o un tallado es darle soporte y retención y estabilidad a una corona, en este caso que estamos hablando de restauraciones unitarias totales, ¿sí? Tiene que tener ajuste a nivel de los márgenes, eso quiere decir a nivel de los hombros que tallemos, ¿sí? Tiene que tener estética, eso quiere decir de producir estéticamente, no solamente en color, sino también en los efectos ópticos que genera, en la translucidez, en la textura superficial, al elemento dentario al cual queremos reconstruir, ¿sí? Y tiene que tener una relación biológicamente amigable con la pulpa del elemento dentario, pero también con los tejidos circundantes, con la encía, con el tejido periodontal, con todo lo que tiene que ver con los tejidos que están alrededor de la corona del elemento dentario. En cuanto a los espesores de desgaste, van a tener variaciones según el material que usamos, pero en promedio, básicamente vamos a tener, fíjense, 1,5 milímetros de desgaste en la cara vestibular, ¿sí? Aproximadamente 1 milímetro a nivel del hombro o del tercio cervical, y esto tiene menor espesor a nivel del hombro porque el espesor de esmalte es menor en el tercio cervical de la corona de un elemento dentario que en el tercio medio y por supuesto mucho menos a nivel del borde incisal o del tercio incisal. Entonces, fíjense que lo que nosotros estamos buscando con la preparación del elemento dentario es, nosotros vamos a tener referencia de cuál va a ser el contorno que va a tener nuestra restauración o cuál debería ser el contorno que tiene la pieza dentaria a la cual queremos reconstruir. Ese contorno nos va a determinar la morfología que va a tener nuestra preparación o nuestro pilar. Porque nosotros vamos a tener 1,5 milímetros de espesor de desgaste, fíjense, a nivel del tercio cervical, a nivel del tercio medio, a nivel del tercio incisal, siempre hablando de la cara vestibular.
Y a nivel de la cara palatina, igual, 1.5 milímetros, 1.5 milímetros, 1.5 y 1 milímetro a nivel del cierre, a nivel del margen. Ese 1.5 milímetros va a estar dado generalmente por las diferentes capas que tenemos de los materiales que vamos a utilizar en nuestra corona. Por darles un ejemplo, si hiciéramos una corona con un casquillo de circonio, tendríamos 0,5 milímetros en el casquillo de circonio y el resto estaría dado por las capas de porcelana, ¿sí? Que tienen que ver con el opaco, con la dentina, con el esmalte y con el translúcido, ¿sí? Que van a ser capas de porcelana que van a ir intentando reproducir los efectos ópticos que tiene la luz sobre los tejidos dentarios. Entonces, tendría 0,5 milímetros de casquillo de circonio y 1 milímetro o 0,9 milímetros de espesor de las distintas capas de porcelana. Ahora, a nivel del borde incisal, si nosotros vemos, dice de 1,5 a 2 milímetros. Generalmente, si estamos hablando de elementos anterosuperiores, esos elementos anterosuperiores van a tener 2 milímetros de espesor a nivel del borde incisal. Esos 2 milímetros tienen que ver con que vamos a necesitar más espesor, sobre todo si son pacientes jóvenes. Ustedes recuerden de que los pacientes jóvenes tienen menos desgaste en sus piezas dentarias, tienen mayor espesor de esmalte, con lo cual, si nosotros queremos reproducir una pieza dentaria con naturalidad, a nivel de este borde incisal vamos a necesitar colocar más translúcido, ¿sí? Con la porcelana, y ese translúcido va a permitir el paso de la luz a nivel del borde incisal, y ese paso de la luz le va a dar la translucidez que tiene el tercio incisal de un elemento de un paciente joven, donde lo que necesitamos es translucidez. Si nosotros tallamos menos nuestro pilar, lo que vamos a tener va a ser que el pilar va a invadir esa zona que tiene que ocupar el translúcido y ya no va a ser translúcido, sino que va a ser una zona opaca, con lo cual nuestro diente va a quedar más opaco a ese nivel y no tan parecido a lo que tendría que ser un diente natural. Es decir, que el desgaste del borde incisal va a ser de 2 milímetros precisamente para poder permitir la utilización de suficiente espesor de translúcido. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, esto sería en el caso de un diente anterior, específicamente más anterosuperior. Si nosotros hablamos de elementos posteriores, los espesores van a ser similares. Fíjense que en la cara vestibular y en la cara palatina, el espesor de desgaste también va a ser de 1.5 milímetros, también por lo mismo, porque tendríamos, si fuera con un casquillo de circonio 0,5 y el resto serían capas de porcelana, pero si fuera de circonio, monolítico, totalmente de circonio, podríamos tener 1.3 milímetros, pero no mucho menos que eso, para que el circonio también tenga un espesor suficiente y sea resistente. Ahora, a nivel de la cara oclusal de un elemento posterior, fíjense que tenemos de 1.5 a 2 milímetros. Esa variabilidad de 1.5 a 2 milímetros va a tener que ver con qué cúspide estamos hablando. Ustedes saben que los elementos posteriores tienen cúspides fundamentales y cúspides no fundamentales, o cúspides de corte y cúspides de soporte. Las cúspides de corte van a tener 1.5 milímetros, o la cúspide no fundamental, 1.5 milímetros de desgaste. Ahora, la cúspide fundamental o la cúspide de soporte, que es la que va a recibir y resistir mayor cantidad de fuerzas, va a tener 2 milímetros para darle más espesor al material restaurador, sea circonio monolítico o sea algún tipo de porcelana de las que hablamos antes. Generalmente, hoy por hoy, los elementos posteriores se están haciendo de circonio monolítico y se hacen con técnica de CAD-CAM, ¿sí? Donde nosotros preparamos el elemento dentario, lo tallamos, tenemos que ocuparnos bien de que los márgenes queden expuestos y visibles
y hacer una buena retracción gingival. Y de ahí ese diente va a poder ser escaneado, ¿sí? Con un escáner y mandar la información al laboratorio para que sea fresada la corona monolítica de circonio, o bien puede ser tomada la impresión con siliconas por adición, ¿sí? También impresionando bien el hombro, y esa impresión va a ser vaciada en un modelo, y ese modelo va a ser escaneado como si fuera en la boca con un escáner para modelos, se va a diseñar la corona y ese diseño va a ser enviado a una fresadora de 5 ejes para tallar un disco, en este caso de circonio, para hacer nuestra corona. Así que volvamos por un momento a las restauraciones metalocerámicas. Como un paréntesis, las restauraciones metalocerámicas se siguen haciendo, no se han dejado de hacer, se hace para casos específicos, ¿sí? Se hacen mucho también en algunos casos como restauraciones sobre implantes, en algunos casos donde van restauraciones atornilladas o ferulizadas, o casos donde se requiere darle mayor resistencia a la estructura de soporte, entonces se hacen coronas metalocerámicas. Si no, volvemos a lo de recién, en el sector posterior, coronas monolíticas de circonio o coronas que se llaman cutback, que son monolíticas de circonio, a las cuales se les desgasta un poquito la superficie y con porcelana feldespática se le termina de dar anatomía o caracterización. Pero las coronas metalocerámicas en sector anterior prácticamente no se usan más, se hacen en algunos casos en el sector posterior. Esto es un fresero que se diseñó para la cátedra. Básicamente es importante decir de que cuando vamos a preparar elementos dentarios, cada uno va a utilizar las piedras o las fresas que le resulten mejor. Pero sí tenemos que decir de que tiene que haber una correlación entre el diente que nosotros queremos preparar y la forma que queremos darle al elemento dentario con las piedras que vamos a utilizar. Eso quiere decir de que si vamos a hacer un pilar de paredes paralelas, seguramente utilizaremos piedras que sean cilíndricas, ¿sí? Y si queremos que el hombro, el margen de esa restauración sea un hombro recto, con ángulo interno redondeado, vamos a utilizar una piedra cilíndrica con extremo plano y el ángulo interno, entre la pared de esa piedra y el techo va a ser redondeado. Ahora, si queremos hacer un chamfer en un pilar de paredes paralelas, vamos a utilizar una piedra cilíndrica con la punta redondeada, ¿sí? Para poder lograr ese chamfer. O bien, si queremos hacer un chamfer profundo, lo que vamos a utilizar van a ser piedras redondas de menor diámetro para poder marcar ese chamfer más profundo, esa concavidad mayor que vamos a utilizar en el caso de que hagamos coronas de porcelana pura o de circonio, donde querramos hacer un chamfer profundo, ya que sabemos de que cuando hacemos restauraciones cerámicas, y lo que va a sentar sobre el margen va a ser cerámica, los únicos dos tipos de hombros que utilizamos van a ser el hombro recto con ángulo interno redondeado o bien un chamfer profundo. Así que, si hacemos pilares de paredes paralelas, piedra cilíndrica, pero si queremos que nuestro pilar tenga una leve convergencia socioclusal, lo que vamos a utilizar van a ser piedras troncocónicas, ¿sí? Y si queremos marcar una concavidad, ¿sí?, a nivel del cíngulo de un elemento anterior, vamos a utilizar una piedra con forma de pera, ¿sí?, que nos permita generar esa concavidad. Así que las piedras que vamos a utilizar tienen que estar directamente relacionadas con la forma y la planimetría que queremos darle a nuestros pilares. Y el grado de desgaste que va a tener la piedra, sabemos que las de anillo negro son de grano muy grueso, las de anillo verde tienen un grano grueso, las azul intermedios, roja un poco grano más fino, y las amarillas son de granos más finos, que son las que se utilizan para alisar al final. Entonces,
El grado, la textura que querramos darle a nuestro pilar, se la vamos a dar también con la granulometría que tenga nuestra piedra. Si queremos que nuestro pilar esté más liso, seguramente la última piedra que vamos a utilizar va a ser de anillo amarillo, de grano fino, y si queremos dejarlo más liso todavía, vamos a utilizar una fresa de múltiples filos, ¿sí? Que vienen de hasta 40 filos, para dejarlo totalmente liso. Volvemos a los espesores de los materiales. Esto es en el caso de que sea una corona metalocerámica con una aleación no noble. La aleación no noble sabemos que es de cromoníquel, lo que utilizamos. Y el espesor de ese casquillo metálico va a tener 0,3 milímetros, como podemos ver aquí. El espesor total va a ser de 1,5 milímetros, es decir, de que el espesor de porcelana va a ser de 1,3 a 1,4 milímetros. Perdón, de 1,1 a 1,2 milímetros. ¿Por qué 1,1 a 1,2? Porque también tenemos que considerar el espesor que va a tener el cemento por debajo de la corona. Ese espesor generalmente es de 0,1 milímetros. Entonces tenemos 0,1 milímetro del cemento, 0,3 milímetros del casquillo metálico y 1,1 milímetro de todas las capas de porcelana en la cara vestibular. 2 milímetros a nivel del borde incisal y 1 milímetro en la cara palatina si tenemos solamente un recubrimiento metálico. Es fundamental tener bien en claro cuál va a ser el contorno externo de la pieza dentaria que nosotros vamos a reconstruir. ¿Cuál es la convexidad que va a tener esa cara vestibular? ¿Cuál va a ser la cantidad de planos que va a tener? Porque esa misma convexidad es la que vamos a reproducir en nuestra preparación. Ya que decíamos que vamos a tener 1,5 milímetros, vamos a tener 1,5 milímetros acá, acá, acá y acá. Esa correlación en el espesor, esa continuidad en tener el mismo espesor en la cara vestibular, va a hacer de que el espesor del material restaurador, o sea, de la porcelana, sea también uniforme y sea suficiente para lograr los efectos ópticos estéticos que buscamos y la resistencia que necesitamos. Fíjense qué pasa en el gráfico B cuando no le damos esa convexidad y tallamos una cara vestibular plana. Lo que nos está pasando es que nos está quedando en una parte de la unión del tercio incisal con el tercio medio, prácticamente sin espesor del material restaurador, lo cual hace una zona donde no vamos a poder lograr efectos estéticos, pero además una zona débil, mucho más susceptible a fracturas. ¿Sí? O bien, si lo tallamos plano, fíjense con una inclinación como se ve en el gráfico C, lo que vamos a hacer es reducir el espesor de esmalte y el espesor de dentina, con lo cual el espesor del material restaurador va a ser exagerado, innecesario, y vamos a debilitar al pilar dentario y nos vamos a aproximar a la pulpa del diente, con lo cual la adhesión también puede comprometer la salud de la pulpa del elemento dentario. ¿Sí? La colocación de las piedras tiene que ver con la planimetría que buscamos y con la convexidad que buscamos. No vamos a tallar todos los dientes iguales, todos los dientes van a ser diferentes y nosotros tenemos que tener referencia de cuáles son los planos que tenemos que preparar y reproducir para que nuestra restauración quede bien armónica en resistencia y en espesor y en estética. Con respecto a la preparación de la cara palatina de un elemento anterosuperior, vamos a tener la preparación con una piedra, ¿sí?, en forma de pera para el tallado del tercio medio y el tercio incisal de la cara palatina y una piedra cilíndrica o troncocónica para el tercio cervical de la cara palatina, que va a ser paralelo a el eje del elemento dentario o bien al tercio cervical de la cara vestibular.
Fíjense cómo de un elemento dentario se prepara la convexidad de la cara vestibular, el desgaste a nivel del borde incisal de 2 milímetros. Esta inclinación que tiene aquí el desgaste del borde incisal va a tener que ver con el tipo de oclusión que tenga el paciente. Si el paciente tiene clase 1 o clase 2, ¿sí?, lo que va a hacer es tener una inclinación hacia palatino. Pero si el paciente muerde borde a borde, ¿sí?, el desgaste del borde incisal va a ser horizontal, va a ser plano. Siempre va a tener una incidencia de 90 grados con respecto a la incidencia de la fuerza. Entonces, si es borde a borde, el borde incisal se va a desgastar plano. Si es clase 1 o clase 2, el borde incisal se va a desgastar inclinado. Bueno, fíjense, cada vez es más necesario, cuando se hacen preparaciones dentarias, tener visibilidad del margen, del hombro de ese elemento dentario. Esa visibilidad nos va a permitir impresionarlo mejor con siliconas o registrarlo mejor también si nosotros tenemos que escanear un elemento dentario para diseñar nuestra restauración. Hoy por hoy no se admite un registro, una impresión donde la encía está invadiendo el hombro de esa preparación, porque eso nos significaría una desadaptación y una mala confección de nuestra restauración, de nuestra corona. Sabemos que el asentamiento de la corona a nivel del hombro es una de las determinantes del éxito de nuestras restauraciones. Entonces tenemos que preparar bien los hombros con espesores uniformes, que tenga todo el contorno del elemento dentario, que vaya siguiendo la concavidad de la cara vestibular del elemento dentario, la convexidad de la cara proximal, la concavidad de la cara palatina y la convexidad de la cara proximal, ¿sí? No va a ser un hombro plano en todo el contorno del diente. Y a su vez vamos a tener que arbitrar los medios para desplazar los tejidos blandos, desplazar la encía, para poder lograr una buena impresión o un buen registro con el escáner de nuestros márgenes. ¿Sí? Fíjense cómo si nosotros tenemos un encerado de diagnóstico antes o o vamos a tardar por algún motivo preparar elementos que anatómicamente estaban bien, tomamos un registro de silicona, cortamos a la mitad de ese diente y esa silicona nos va a servir de una guía para el tallado donde vamos a poder ver la convexidad de la cara vestibular, ¿sí?, la planimetría que va a tener, pero también vamos a poder ir estableciendo los espesores de desgaste que vamos realizando, ¿sí? Fíjense cómo vamos marcando el hombro, desgastando la cara vestibular, pero siempre respetando la convexidad en sentido cérvico-incisal, pero también en sentido desde el centro del elemento hacia mesial y hacia distal. ¿Sí? Vamos a respetar el 1.5 milímetros de desgaste, ¿sí?, los 2 milímetros de desgaste a nivel del borde incisal, todo lo que veníamos hablando, cómo el margen va a respetar la concavidad, ¿sí?, del límite amelocementario del cuello clínico de nuestro elemento dentario, ¿sí?, y cómo nuestra matriz de silicona nos va a permitir evaluar, ¿sí?, que el espesor sea uniforme, que el contorno sea una reproducción de la convexidad de la cara vestibular, ¿sí?, que el espacio que tenemos a nivel del borde incisal sea suficiente. Y en la cara palatina va a ser igual. Vamos a tallar nuestro tercio cervical paralelo a vestibular, ¿sí?, decíamos con una piedra cilíndrica o troncocónica, y el extremo de esta piedra va a tener correlación con el tipo de hombro que nosotros queremos hacer. En este caso, si utilizamos una piedra de extremo redondeado, vamos a hacer un hombro
chanfer, no un chanfer profundo, solo un chanfer, ¿sí? Entonces, se talla el tercio cervical de la cara palatina y luego, con nuestra pera, vamos a tallar el tercio medio y el tercio incisal. ¿Sí? También vamos a chequear con nuestra matriz de silicona, con nuestra guía de silicona, que el espesor sea adecuado, que tenga el 1.5 milímetros de desgaste, ¿sí? Y que tengamos paralelismo entre el tercio cervical de la cara palatina con el tercio cervical de la cara vestibular. Lo que hablábamos de repasar los hombros para que queden bien delimitados, bien marcados, ¿sí? Que se vean con claridad. Y el pulido del pilar, habíamos hablado de las piedras de anillo amarillo, pero también se puede pulir con discos, se puede pulir con gomas, se puede pulir con fresas múltiples filos. Hay diferentes instrumentos con los cuales podemos trabajar la lisura de la superficie de la preparación que nosotros hagamos. Ahí tenemos el pilar ya realizado. A partir de eso, eso va a ser escaneado, impresionado, llevado a un software de diseño y en ese software de diseño se van a diseñar las restauraciones que nosotros que vamos a realizar y las cuales podemos hacerlas fresar antes de que se tallen en el tipo de cerámica que querramos. Se pueden hacer tallar en cera o se pueden hacer tallar en plástico o se pueden hacer tallar en PMMA, que es como un acrílico de mayor densidad, y utilizarlo como provisorios de prueba, como provisorios de segunda serie. O bien se puede tallar directamente en cerámica y venir sin ninguna prueba previa, ¿sí? Ese es como se ve en la pantalla de un escáner, el escaneado de un pilar, el diseño de la restauración, la delimitación del margen y fíjense la importancia de que el margen esté bien expuesto, ¿sí? Para que se pueda delimitar bien y a partir de ahí diseñar nuestra restauración. Lo mismo los distintos planos, fíjense cómo acá tenemos el tercio incisal de esta cara vestibular, perdón, donde se delimita también para evaluar que no haya zonas retentivas. Fíjense, a partir de eso, bueno. Y hasta acá llegamos hoy.